Decía el Señor, Señor, por favor, mi espalda. Dolor terrible, pero bueno. Cada vez que se trata de servir a Dios no hay excusa. Nuestra vida depende del Señor, amén. Y nosotros no le podemos negar nada a Él como Él no nos negó nada a nosotros. Él nos excusó cuando nosotros clamamos en desesperación, necesitando que Él nos salga a socorrer, amén. En el momento más oscuro, la noche más triste, el Señor salió en el encuentro de nuestra vida, amén. Así que pasando un proceso por ahí en el cuerpo, pero bueno, Dios es fiel, amén. Sabemos que todo tiene solución. Yo siempre digo, Señor, yo vivo por tu amor y por tu misericordia. Antes tal vez siempre recuerdo algo muy loco, ¿no? Cuando era chico recuerdo que mientras me estaba duchando, y todavía me viene a memoria, me ponía a llorar en la ducha y decía, mi madre, mi padre están envejeciendo, se van a morir, luego voy a morir yo. Y tenía miedo a esas cosas, ¿no? Y yo decía, pero bueno, lo bueno es que después de todo esto, de la muerte, voy a descansar. Creía que yo me iba a ir al descanso eterno. Y no me daba cuenta que si no tenía a Cristo me iba a una eternidad de perdición. Y a su nombre. El diablo me hacía creer cuando andaba drogado, borracho por ahí, en las tinieblas, me hacía creer que bueno, que si por ahí me mataban, me daban un tiro, perdía la vida, en cualquier situación, ya todo se terminaba, ya está, iba a descansar. Recuerdo una persona, un día lo acompañé a llevar una flor a su hermano y él miraba el cementerio, las tumbas y decía, qué lindo, cuando me muera yo también voy a estar acá. Pero recuerdo que cuando él me dijo eso, yo ya conocía del Señor y le digo, estás equivocado. Como muchos de nosotros creemos cuando estamos ahí enterrando a un familiar que partió sin Cristo, decimos, en paz descanse. Y no es así. El que no tiene a Cristo no tiene la vida, dijo Pablo. Y el que tiene a Cristo, ese tiene la vida. Amén. Y a su nombre. ¿Sabe? Iba a ser algo diferente hoy, pero bueno. Sinceramente la pastora me dijo, arrugaste. Pero bueno, iba a sorprender al apóstol, a todos ustedes, pero sin embargo Dios hace como quiera, amén. Creo que en otra oportunidad no va a sobrar esa oportunidad de poder sorprenderlo, amén. Y creo que hoy también puedo contar de muchas cosas lo que Dios hizo en mi vida. Cuántas cosas podemos contar, ¿verdad? Y ¿sabe qué? Quiero que abra la palabra rápido. En el libro de Mateo capítulo 3, versículo 1. La metanoia es un cambio de actitud, un cambio profundo en la mente y también en el corazón. Amén. Podemos estar años en el templo, en la casa del Señor, adorando, alabando, y a veces nos preguntamos, ¿por qué no hay cambio? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué no puedo crecer? Bueno, porque todavía no hubo un cambio en tu corazón y en tu mente de poder dejar las cosas que a Dios no le agrada. Y sabe que la palabra, muchos se basan en el tema de un cambio solamente de mentalidad y de corazón, y cuando también vamos al griego, ¿sí? Y llevamos a la gente al arrepentimiento de un pecado, de una falta. Bueno, la palabra metanoia, también en esa palabra en el griego, significa arrepentimiento. Y hay dos cosas diferentes. Está el arrepentimiento, pero el remordimiento. El remordimiento es aquel que usted cruza a la persona cuando le dice, disculpe apóstol, no voy a pecar más, se lo prometo, y con lágrimas llorando le dice, no lo hago más, y luego pasa un mes, 2 meses y vuelve usted otra vez a pecar y a hacer lo mismo, a repetir lo mismo de lo cual un mes atrás prometió y juró a todos los santos y cuanto existan que no lo iba a hacer más, y vuelve otra vez al mismo pecado. ¿Por qué? Porque hubo solamente un remordimiento en su vida de lágrimas, pero no hubo un arrepentimiento genuino, verdadero. Porque cuando hay un arrepentimiento genuino, verdadero, cuando hay algo de verdad delante de Dios, entonces usted no va a tener el deseo de poder repetir los mismos errores que ha repetido tiempos atrás. Y a su nombre. Mire, quiero hablar un poquito acerca de la predicación de Juan el Bautista. A muchos no les gusta predicar de él porque de verdad era un profeta que este hombre predicaba y predicaba fuerte y también confrontaba.
Pero créame, mi hermano, que cada vez que él confrontaba con la verdad. ¿Y a cuánto nos encanta la verdad? ¿A cuánto nos encanta que nos digan la verdad? Poco amén escuché. A algunos les gusta y a algunos no les gusta que les digan la verdad. Pero la verdad es bueno para nuestra vida porque esa verdad es Cristo y esa verdad nos hace libre. Y a su nombre. Miren lo que dice Mateo 3:1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz de que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad su senda. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y mire lo que dice en el 7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues fruto digno de arrepentimiento. Y ahí está la clave de lo que hoy vamos a hablar. Bendito Dios, te damos gracias, Espíritu Santo, por esta tu palabra. En esta hora, Dios mío, te pido, Señor, que tú traigas libertad a las mentes. Reprendo y echo fuera espíritu de distracción, de bloqueo mental. Se va en esta hora de este lugar en el nombre de Jesús, y anulo mi persona, para que todo lo que hable, para que todo lo que diga no sea, Señor, conforme, Señor, a mis emociones, Señor, a mi carne, sino que sea tu espíritu a través de mi vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy, miren, el profeta Juan está predicando en el desierto. Y sabe que llama la atención cuando en un momento dice que vienen los fariseos y los saduceos. Eran gente que, mi hermano, ellos eran personas que creían en la ley, que guardaban la palabra del Señor y que la conocían. Y ante los ojos de muchos parecieran de que eran wow, grandes cosas. Pero sin embargo, Juan el Bautista, cuando los ve venir, él puede discernir como siervo del Señor que ellos venían y no a un arrepentimiento genuino, verdadero, sino que tan solamente lo que él le quería decir es que ellos tenían que dar fruto digno de arrepentimiento antes de pasar por las aguas del bautismo, que lo de ellos no podía ser una apariencia, sino que cuando ellos vengan al bautismo, ellos tenían que venir verdaderamente arrepentidos de verdad. Entonces por eso los animaba y le decía que se arrepienta, y en un momento él sabía que ellos no venían con un arrepentimiento verdadero, genuino. ¿Sabe por qué? Porque simplemente venían detrás de una apariencia, solamente querer recibir algo para tapar lo que ellos no eran. Y cuánto, mi hermano, en este tiempo también vivimos de apariencia. Dios viene hablando en este tiempo de que vivimos de apariencia, y la persona que vive de apariencia, usted se da cuenta, mi hermano, que no da fruto digno de arrepentimiento, y que sabe que el hacha está puesta sobre el árbol, sobre todo árbol que no da fruto, sobre todo árbol que no crece. Entonces, mi hermano, el Señor lo tiene que cortar porque no hay resultado, porque no crece, hermano, en el camino del Señor. Y luego ponemos la excusa de que somos los líderes, de que en la casa no veo resultado. Pero sin embargo, ¿sabe por qué? Porque, mi hermano, en lugar de ser oveja, en lugar, mi hermano, de ser buenos corderos, de dejarnos enseñar, de dejarnos formar, andamos, mi hermano, como cabra buena, queriendo saltar de iglesia en iglesia, de ministerio en ministerio, creyendo que lo vamos a alcanzar todo. ¿Y sabe quiénes son esas personas? Las que dan fruto, mi hermano, no dan fruto digno de arrepentimiento, y que luego viene el corte y nos preguntamos el por qué, cuando ya es tarde y solamente vino el quebranto y la lágrima. Y a su nombre. Créame, mi hermano, que usted está acostumbrado a escuchar a esos profetas que vienen de afuera con incentivo, con mucha palabra.
Pero créame, mi hermano, que hoy en esta noche, si usted quiere crecer y quiere cambiar en su vida, tiene que cambiar su forma de pensar, su manera de vivir. Te habla alguien que, mi hermano, conoce años al Señor, pero ¿sabe qué? En estos casi 5 años que estoy en esta casa, he conocido el verdadero evangelio de poder ser transformado y cambiado, y de poder dar testimonio, mi hermano, ¿sabe qué? De que sí se puede vencer las drogas, de que sí se puede vencer el alcohol, de que sí se puede vivir una vida agradable ante los ojos del Señor cuando Cristo viene a tu vida y tú estás decidido a cambiar tu forma de pensar. Porque, mi hermano, ¿sabe qué? Cuando estaba en otro lugar, yo creía, mi hermano, que hacía las cosas bien, pero salía de una iglesia de adorar, de alabar, y me iba a la clandestina, me iba a la joda, y me iba a tomar, me iba a drogar, y yo creía que yo, mi hermano, engañaba a Dios, pero Dios no puede ser burlado. Usted puede engañar a su apóstol, a su pastora, a los líderes, pero a Dios no lo va a engañar. Y recuerdo, mi hermano, miren, muy extenso contar, pero voy a contarle algo breve de lo que he experimentado cuando me aparté de la presencia de Dios. Cuando uno se aparta de la presencia del Señor, mi hermano, ¿sabe qué? Uno se sale de la protección de Dios y entonces presa fácil a que el enemigo destruya tu vida, tu casa, tu ministerio, tus órganos, tu cuerpo se enferma, y él poco a poco te va matando sin que te des cuenta, hasta que cuando te quieres dar cuenta y quieres abrir los ojos, ya es tarde. Y recuerdo, hermano, que por no saber resolver los problemas ministeriales, por no vivir una vida en santidad, por no vivir una vida de oración simplemente de apariencia, cuando vino el sacudón no supe cómo resolver las cosas. Entonces, en lugar de resolver las cosas como un hombre de Dios, actué, mi hermano, como un cobarde, metiendo excusas de toda clase y de cuantos colores se pueda. Entonces, mi hermano, ¿sabe qué? Decidí apartarme y echarle la culpa, hermano, ¿sabe qué? A los hermanos que no me habían hecho nada. Y también a Dios, mi hermano, que Dios es un Dios bueno, es un Padre bueno, y que nosotros tomamos malas decisiones y que luego decimos: Dios me abandonó, Dios me dejó, el líder me dio la espalda. No, mi hermano, usted es un hijo del diablo que muchas veces no tiene la capacidad de buscar la respuesta en Dios, sino que solamente lo que hace, corre, mi hermano, tras la maldad, corre tras el pecado. Y a su nombre. Y sabe, mi hermano, como no pude resolver esas cosas, metí la excusa de una de otra forma y me aparté del Señor. Y cuando me aparté del Señor, poco a poco iba volviendo a todo y a todo y a todo lo que el Señor me había arrancado, de donde el Señor me había sacado. Tenía dificultades para dejar vicios, sí, pero sin embargo, ¿sabe qué? Dios había cambiado el vocabulario, la forma de hablar, a cómo yo hablaba, todas las expresiones malas que yo tenía. Dios comenzó a cambiar y a transformar. Pero recuerdo que, apartado de la presencia del Señor, recuerdo que empecé a meterme por lugares donde Dios no me mandaba. Y recuerdo, mi hermano, que simplemente era una sequita y otra sequita de marihuana. Y luego, mi hermano, yo trataba, decía yo, la tengo re clara, yo lo sé controlar a esto. Y de repente ya era una pastilla, y de repente era otra pastilla, y de repente era más marihuana, y de repente, cuando ya la marihuana ya no me hacía efecto y la pastilla tampoco, ahora ya tomaba cocaína. Y cada vez me iba hundiendo más y más en ese mundo de las drogas. Y ya, mi hermano, recuerdo que no podía controlarlo. Llegaba el día jueves, recuerdo, mi hermano, que me metí en una casa de una mujer que vendía droga. Y recuerdo, mi hermano, imagínese usted, de ser un predicador, de ser un hombre de Dios, ahora estaba, mi hermano, totalmente bajo el efecto de la droga. Y estaba, mi hermano, ahí accediendo de tener armas, de estar, mi hermano, viendo como un soldado. Si alguien venía a hacer daño, yo tenía que responder, sin entender que yo, mi hermano, podía perder mi vida, sin entender que la policía podía reventar esa casa y que yo podía ir preso y ahí sí perder todo. Y recuerdo, hermano, que llegaba un momento donde yo pedía ayuda a mi esposa, pero había algo dentro de mí de lo cual me habían trabajado en un altar. Esta mujer trabajaba con el Gauchito Gil y con el Sala Muerte, y era algo fuerte, mi hermano. Yo descansaba los días lunes, martes y miércoles de todo lo que me había pegado en todo el fin de semana.
De repente, cuando pasaban esos 3 días, ya había una desesperación en el pecho que venía de repente y que yo no podía explicarlo. Era algo, mi hermano, que yo llegaba a mi casa y no quería ni ver a mi esposa, no quería ver a mis hijos, los odiaba, le deseaba el mal, no quería estar con ellos, no quería que me toquen, me molestaban cuando ellos se acercaban a mí. Entonces de repente, mi hermano, yo el día jueves me iba y aparecía un domingo, y en ese domingo, cuando yo aparecía, aún mi hermano iba a la casa de un compañero de trabajo a decirle: préstame una remera de trabajo y un pantalón. Y yo venía a mi casa y hacía como que no pasó nada, y como que yo venía del trabajo. Y a su nombre. Y sin darme cuenta, mi hermano, creyendo de que yo estaba haciendo bien, el diablo me tenía cegado. No podía ver la realidad de que estaba destruyendo mi hogar, mi esposa, mis hijos, hermano, y aún mi trabajo. Porque a todo esto, mi hermano, cuando sonaba la alarma para ir a trabajar, yo estaba mirando el techo, redrogado. Y recuerdo que no iba a trabajar, faltaba y le mandaba médico. Y cuando me quise dar cuenta, telegrama a tu casa, estás despedido. Pero Dios, en su amor y en su misericordia, así todo, siempre es un Dios de oportunidad. Yo recuerdo, hermano, que yo moví cielo y tierra por todo lado, hablé con unas personas. Y recuerdo que la denuncia que me habían hecho a mí en el trabajo era por falta, pero era una denuncia falsa, donde me dijeron que, bueno, tenía una causa penal, problema con la policía. Hasta que no se resuelva eso, yo no podía volver a trabajar porque pasé a ser un delincuente. Entonces yo agarré, fui y pregunté: comisaría, tengo pedido captura, ¿pasó algo conmigo? No, acá no hay nada, listo, es anónimo. Fui a hablar y todo eso, estuve un mes y medio sin trabajo. Y recuerdo a mi hermano que le pedía tanto a Dios, mi hermano, había costado tanto poder conseguir ese trabajo y poder ganarme, pagar tanto precio para perderlo de la noche a la mañana. Y recuerdo, hermano, que Dios, en su amor y en su misericordia, recuerdo que Dios nuevamente me abrió la puerta. Recuerdo, hermano, que fui a hablar con una persona y entré en gracia. Y esta persona me dijo: bueno, voy a hablar con tal persona y vamos a ver qué podemos hacer. Hablé con otro y ese me decía: no, tráeme los 12 recibos de sueldo, así te hacemos la liquidación y te vas a la calle. Pero sin embargo, yo fui a hablar con otra persona y esta persona me decía: hablé con esta persona, y a pesar que por ahí yo no estaba ahí muy con Dios, yo ahí en ese momento me acordaba de Dios, de los 12 ancianos que están delante del trono, lo del querubín, del serafín, del Espíritu Santo y de todo, un sinvergüenza total. Pero recuerdo, hermano, que así todo, en ese momento hallé gracia, porque Dios así todo me demostró que Él estaba conmigo, que aunque yo lo había dejado, Él no me había dejado jamás. Entonces abrió la puerta, volví a trabajar, me reconocieron los años. Trabajé una semana, 21 días de semana, me odiaba, no me quería el dueño, pero sin embargo me perseguían en todo momento, querían echarme, y pasaron, mi hermano, 5 o 6 años y todavía seguimos ahí trabajando. A todo esto, mi hermano, recuerdo que estas son las consecuencias del pecado, estas son las consecuencias de las malas decisiones que tomamos cada uno de nosotros. Entonces recuerdo, mi hermano, que cuando estaba atado en el vicio de la droga, del alcohol nuevamente, llegaba el jueves, iba con la excusa de irme a jugar a la pelota y aparecía el domingo, cuando mis nenes, mis hijos me estaban esperando para dormir, me estaban esperando, hermano, ¿sabe qué? Mirando la tele hasta las 2, 3 de la mañana, esperándome que yo llegue a mi casa, y yo los cambiaba por una bolsa de cocaína, yo los cambiaba, mi hermano, por estar por ahí, mi hermano, ¿sabe qué? Destruyendo mi cuerpo, hermano, y yo no me daba cuenta que yo le hacía mal a ellos, en mi casa, en mi familia, en mis hijos. Y recuerdo, mi hermano, que cuando ya estaba totalmente destruido, una de las cosas que me pasó y que me sucedió es que experimenté la muerte. Así como se lo cuento, yo estoy acá de pie y tendría que estar en el infierno, porque drogado, empastillado. Un día recuerdo que ganamos un campeonato con mi hermano, y recuerdo que el trago va, trago viene. Estábamos ahí, todo de joda, todo bien, pero de repente, mi hermano,
hermano, me convidaron una jarra que no tenía que tomar. Lo único que sentí, mi hermano, es que comencé, mi hermano, a no poder controlar mi cuerpo. Y cuando ya no di más, recuerdo que llegué a mi casa. Y cuando llegué a mi casa me senté a la cama, llamé a mi esposa y le dije: no me siento bien, me siento mal. Llamé a mi mamá, llamé a mi papá, plum, me desplumé, no me acuerdo más. Lo único que sé, mi hermano, es que llegó mi padre y me hacían RCP tratando de hacerme volver. Y yo me pude ver fuera del cuerpo muerto. Y recuerdo que estuvieron 20 minutos, media hora. Y entonces yo veía a mis hijos llorando. Yo veía, mi hermano, que ya mi vida se había perdido. Pero Dios, mi hermano, es un Dios de oportunidades. Y Dios te da una oportunidad hoy. Dios te está hablando hoy que si tal vez estás haciendo lo malo, que si tal vez tomaste malas decisiones, Dios no te condena. Dios, mi hermano, quiere llegar a tu vida para darte vida, para restaurar todas las cosas, para que todo lo que se rompió, para que todo lo que fue destruido por el enemigo, el Señor lo puede levantar, el Señor le puede dar vida. Y recuerdo, mi hermano, que en ese momento comenzó todo el proceso. Y mire, lo estoy contando a paso agigantado para no aburrirlo, para que no se haga tan extenso. Recuerdo que en ese momento, mi padre hoy no está acá, pero él es testigo. Mi hermana sabe que también está acá, que fue así. Mi padre me tuvo muerto en sus brazos. Como media hora, 40 minutos, la ambulancia la llamaron, nunca llegó. Y yo recuerdo que yo luchaba, había una guerra, una batalla por mi alma. En ese momento donde yo quería volver, regresar a mi cuerpo, pero no podía. Había algo, mi hermano, que me estaba esperando. Y no era Jesús de Nazaret, era algo feo, era algo horrible. Porque cuando usted parte sin Cristo, mi hermano, alguien del infierno, un asignado, te está esperando. Viene por tu alma, mi hermano, aunque no lo crea. ¿Y sabe por qué cuento esto? Porque aún hay cristianos y hay gente dentro de la iglesia que no cree en el cielo, no cree en el infierno, no cree, mi hermano, que hay una vida eterna después de que tú pases del umbral de la eternidad y se cierren tus ojos. Y que usted tiene que cuidar su salvación, porque esto, mi hermano, no es juego. Entonces cuando yo estaba en ese momento, yo luchaba, y créame que yo quería reaccionar y abrir mis ojos y volver a la vida, pero no podía, y había una lucha, había una batalla en ese momento, mi hermano. ¿Y sabe qué? Escuchaba que mi padre luchaba por hacerme volver, pero no había caso. Ahora estaba solo, sin familia, sin hijos, sin padre, sin madre. Ahora estaba solo en el mundo espiritual y ahí nadie me podía ayudar. Ahí nadie, mi hermano, me escuchaba. Ahí nadie me podía dar un consejo, una palabra. Todo se había terminado. Pero Dios es bueno. Y recuerdo que mi padre luchó. Hasta que Dios me dio una oportunidad y yo volví al cuerpo nuevamente y Dios me dio vida. En ese momento recuerdo, mi hermano, recuerdo que mi esposa siempre buscó poder restaurar la familia, los hijos. Le pedía oración a todos. Y fuimos a un lugar, un pastor de Granbur, y recuerdo que él oró por mí en ese momento. Y recuerdo que yo sentí que algo cayó de mis ojos. Y cuando llegué a mi casa, me senté a la mesa y miré a mis hijos, miré a mi esposa y dije: ¿qué hice? ¿Qué hice? Vi a mis hijos destruidos, dañados, lastimados, con miedo. Mi hermano un poco más se escondía. Cuando llegaba yo venía con legiones de demonios. Y mi esposa ya cuando escuchaba que yo venía le hablaba a mis hijos y le decían: no le digan nada a su padre, no le digan nada. Porque yo venía y era una persona violenta, una persona que me gustaba pelear, una persona que me peleaba con 2, con 3 y que me encantaba, buscaba quilombo a cualquiera. No me querían mucho, nadie. Pero sin embargo, mi hermano, me creía el yo. Pero de repente, mi hermano, era una muñequita cuando estaba en el mundo espiritual. Porque somos muy machitos acá, pero cuando pasan esas cosas ahí, el verdadero miedo. Sacamos pechito, creemos que no, yo mato a este, peleo con el otro. Cuando cae en manos del enemigo, ahí te quiero ver. Recuerdo que Dios me dio vida y ahí empezó el proceso. Yo hablaba con una persona de este lugar.
Y recuerdo que esa persona siempre me invitaba a que yo venga a este lugar. Y recuerdo, mi hermano, que así todo Dios me daba oportunidad y yo seguía atado. Seguía atado. De repente quería la emoción buscar a Dios y de repente quería volver a Egipto otra vez. Y así me tenía el enemigo. Y era una batalla. Hasta que finalmente me decía, te invito, vení. Vení, te invito. Y de repente me decidí, dije, ya voy ahí, vos quédate tranquilo. Después agarró y me invitó. Y hasta que me decidí. Y cuando yo me decidí poder llegar a este lugar, yo recuerdo, hermano, que vine solito. Solito, sin mi esposa, sin mis hijos, con las manos atrás, con una zapatillita, un camperón de River, medio mal vestido, ¿vio? Porque había perdido todo. Toda mi ropa, la que yo vestía, la tenía el tranza. Porque le vendía todo a él, le empeñaba todo a él. Y recuerdo que un día, los últimos tiempos antes de tocar fondo, yo recuerdo que un día dije, no me puedo comprar una zapatilla, le vine a comprar una bolsa a y mirá cómo está pilchado, y yo no me puedo comprar una zapatilla. Y ahí me fui dando cuenta que a veces damos todo, mi hermano, a esas personas para destruirnos nosotros mismos y lo perdemos todo mientras ellos se llenan los bolsillos y están mejor que uno. Entonces, mi hermano, en ese proceso, cuando yo vine a este lugar, yo recuerdo, hermano, que, como le digo, vine con lo puesto, con lo poquito. Y vine solito, un culto, 2 cultos, 3 cultos. Y recuerdo, hermano, usted me veía el rostro y no tenía cara de profeta. Era otra cara. Cualquiera hasta que no ora en todo el año se daba cuenta. Me saludó y me dijo, ¿cómo anda, hermano? Bueno, Dios ya lo va a restaurar. Se dio cuenta que vino Chucky. La cara con tiniebla, con oscuridad. Porque se te nota. Un poco más delgado. Bueno, ahora también estoy delgado, pero estaba bien delgado, sin nada, con lo poquito. Noche de tristeza, faltando de comer en casa. Un 24, en lugar de poder comer un asadito, un lechoncito, se amasaba una pizza y bueno, chicos, coman esto. Pero él tenía para la droga. Mis hijos tenían calor, no había ventilador, pero él tenía para la droga. Porque el diablo así te tiene. Yo cambiaba todo lo que le podía dar a mis hijos por una bolsa de cocaína. Salía de mi trabajo y ya contaba las moneditas para ir al trance. Así te tenía el enemigo. Y cuando vine a este ministerio, a este lugar, recuerdo, mi hermano, que traje a mi hijo Tiago, que quiero que sepa que mi hijo en la semana no viene porque él va turno noche a la escuela. Si no, mi hijo estaría aquí, cortito nomás. Pero sabe que yo vine con él, después lo traje a Miki, después vino Isa, y así a poquito, hasta que finalmente, bueno, la bebé no caminaba, no puede venir sola, así que tuvo que venir la madre. Y ahí vino la familia. Y recuerdo, hermano, que mi esposa no quería saber nada, claro. Un hombre que la vivió maldiciendo, diciéndole inservible, no servir para nada, no vas a hacer nada en la vida, ojalá que te muera, un montón de cosas. Maldición, maldición y maldición sobre ella y palabra. Cuando yo vine a este lugar, ella no quería saber nada. No quería saber nada. Pero de repente, en la oración, en el cambio de uno, cuando uno va viendo el cambio verdadero que vio, que algunos te dicen, este está emocionado, este va a caer otra vez. No. Se notaba cuando vine acá que iba en serio. Entonces, recuerdo que mi esposa estaba más fría que un pingüino. Y de a poquito, de repente, me agarraba el apóstol, me ministraba. Y Dios iba sacando. Me vino mi esposa, agarró la pastora Cris, la ministró. Y Dios empezó a sanar, Dios empezó a sacar, Dios empezó a hacer. Y recuerdo, hermano, mira, no se la pasé a Gaby, pero tenía una foto que me acuerdo que iba con mi familia a la parada a tomar el colectivo. Y también todo mal vestido, con lo poquito. Así estaba, con cara mal, restaurándonos. Y ese es el proceso
que uno tiene que pasar, ¿no? Por todas las malas decisiones que uno toma, por el pecado que te destruye. El enemigo te hace ver que es lindo, es placentero, que no pasa nada, y cuando te das cuenta, lo perdiste todo, hermano. Entonces ahora era luchar, seguir para adelante, y también, mi hermano, pasar procesos donde muchas veces Dios también te prepara, y ahí está en que te volvés al mundo o le crees a Dios y seguís avanzando. Entonces recuerdo, mi hermano, que usted, como sabe, solo tenemos un apóstol, que esta es una casa de formación. Muchos no alaban, no adoran cuando ella predica porque no por ahí le molesta, le incomoda las palabras. Pero créame, mi hermano, que yo me he enojado muchas veces en el principio cuando la escuché predicar y dije, no, a mí esta iglesia no me gusta mucho. Hay que ser sincero. No me gusta cómo predica mucho el apóstol. Viste que siempre, no sé, es como fuerte lo que dice. Te confronta mucho. Hijo del diablo, arrepentite y convertite una buena vez. Sin vergüenza, diría el apóstol. Pero sin embargo, mi hermano, ¿sabe qué? En esos momentos donde yo me agarraba fuerte de la cruz, así venía la tempestad y venían las cosas del enemigo que me quería sacar, yo le creí a Dios y dije, no, yo no voy a volver otra vez. Entonces ahí está, mi hermano, la palabra. Una metanoia, cuando viene un cambio verdadero en tu corazón, un cambio de actitud en tu mente. Cuando de repente vine a este lugar y de repente lo que antes no me gustaba del apóstol cuando predicaba, ahora día a día lo iba ahí masticando, recibiendo y me iba adaptando. Y cada vez lo que parecía que no era muy dulce la boca, muy agradable, ahora empezaba a gustar. Empezaba a agradar. Entonces de repente cuando dije, Señor, yo me voy a dejar formar. Lo que no pudieron hacer otros pastores conmigo, lo van a hacer en esta casa. Entonces de repente, mi hermano, cuando iba muriendo a todas esas cosas, de repente la palabra entraba y transformaba mi mente, mi corazón. Y ahora cuando antes tal vez estaba en la iglesia y de repente se relajaba mi mente, ya era droga, ya era alcohol, ya era ir a pecar. Ahora no, mi hermano, porque la palabra verdadera de Dios, cuando te predican y cuando tú te dejas formar por Dios, por la mujer, por el pastor, la pastora que Dios pone en un ministerio, en una casa, cuando te hablan verdad, cuando mi hermano te dice de que tienes que dejar el pecado, de que tienes que devolver la mujer a ese hombre casado o a viceversa y dejar de hacer lo malo, es bueno para tu vida, es sano para tu vida, mi hermano. A veces nos enojamos, estamos berrinchando y decimos, no, ¿por qué me están hablando de esa manera? Pero Dios, a través de la palabra, que entra a lo más profundo, intentando cambiar y transformar lo que nosotros no podemos con nuestra propia fuerza muchas veces. Y a su nombre. En ese momento recuerdo, mi hermano, que entonces estaba en una casa no fácil, mi hermano, pero bienaventurados los que perseveran hasta el final, porque recibirán su recompensa que Dios tiene para ustedes. Y yo recuerdo, mi hermano, que ¿sabe cómo salía muchas veces? Enojado y como el Chavo del Ocho pataleando de acá. Porque siempre pasaba el hacha. No vas a dar fruto digno, vas a aprender. Y entre lágrimas, mi hermano, llorando, llegó un momento que no pude más. Y miren, mi hermano, que yo puedo dar testimonio que el apóstol es una gran profeta de Dios. Bien certera, mi hermano. Yo recuerdo que cuando, no recuerdo si estaba ungido como profeta o no, yo estaba acá berrinchado en el asiento y me senté al lado de ella. Parece que olfateó el apóstol. Y en mi mente yo decía, yo no voy a profetizar a nadie, no voy a salir más a profetizar. ¿Qué le voy a hablar? Voy a hablar a esto. Así decía. Y estaba ahí así berrinchado, así, quería adorar. Ahora ya la agarró el Señor al apóstol y me dijo, ¿quién sos vos para decir que no vas a hablar? ¿Quién sos vos para decir, ponerme a mí las cosas de que yo te di? Y ahí me di cuenta, hermano, que yo estaba en la casa correcta y que Dios no era juego. Yo te di, yo también puedo quitarte. Y si tú no lo haces, Dios tiene preparado a otro que lo va a hacer. Porque Dios, cuando necesita hablar, mi hermano, Dios va a usar al que tenga que usar.
Y si Dios te llamó y si Dios te marcó, aunque tú no quieras, mi hermano, por las buenas, va a pasar por las malas. Pero que Dios lo hace con una pierna, sin una pierna. Entonces, mi hermano, ¿sabe qué? Toma la decisión de hacerlo por las buenas, para que Dios no te llame, mi hermano, con dolor por tus malas decisiones, por rebelarte muchas veces. Si hay algo que nosotros tenemos que entender desde el principio que entramos en el vientre de nuestra madre, ya hay una marca en nuestra vida, en nuestra genética, del viejo hombre caído que nos lleva a pecar, a rebelarnos muchas veces. Pero el Dios poderoso que entregó su vida por ti, por mí, en esa cruz, hermano, así entró el pecado por un hombre, pero por el Hijo del Hombre también vino salvación para con cada uno de nosotros. Y lo que el primer hombre ha roto, ha quebrado, Cristo cuando murió en la cruz del Calvario, Él nos redimió del pecado, de la maldición que era contra nosotros, anuló el acta, lo clavó en la cruz y despojó a los principados, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario, pagando precio por cada uno de sus hijos. Y a su nombre. La invitación era para que los fariseos, los saduceos vengan a cambiar. Eran muy conocedores, sí, muy conocedores, pero su arrepentimiento no era verdadero, no era genuino. Y quiero enseñarte algo hoy en esta noche. Si usted quiere engañar a un ministro, a un siervo, usted puede engañarlo, pero a Dios no. Dios conoce las intenciones de tu corazón. Y quiero decirte que si hay un cambio y una transformación verdadera en tu corazón, serás imparable. Nadie te va a poder parar. Porque mi hermano, ¿sabe qué? Lo que antes te llamaba a llevarte a destruir tu cuerpo, tu vida, ahora ya no te va a llamar. Usted comienza a aborrecer esas cosas. Porque mi hermano, ¿sabe qué? De repente cuando yo dejé formarme, ahí fue el momento donde yo le he contado a muchos en la escuela también, que mi hermano, esto es un proceso, la liberación es un proceso. Dios puede liberarte en el momento, pero hay ataduras antiguas que están atadas dentro de nosotros, que necesitan ser sacadas por la mano de Dios. Y yo recuerdo a mi hermano que yo danzaba, adoraba, alababa, hermano, saltaba en el templo, pero mi hermano todavía estaba atado. Y recuerdo a mi hermano que me encerré. Cuando me encerré, ahí conocí el verdadero poder de Dios. Me saltaban en el techo, caminaban en el costado, sentía demonios que se desprendían y que no querían soltarme, pero de repente era una batalla de poder continuar orando. O abro los ojos, o si no me hago pipí encima y renuncio a esto. Pero sin embargo, en ese momento era pararse firme, mi hermano, y creerle a Dios como sea, envuelto en una frazada, envuelto, mi hermano, en pleno invierno, en el frío, dejando a mi esposa, a mis hijos, para estar a sola con Dios y decirle a Dios: yo hago un pacto contigo, yo no vuelvo más atrás. Como Eliseo, que él quemó, mi hermano, en ese momento, con lo que él trabajaba, daba la tierra, hizo un acto profético diciendo: yo quemo este arado, porque yo ya no vuelvo más atrás. Dios me llamó como profeta, Dios me dio una asignación, entonces estoy profetizando, estoy declarando que de donde usted me sacó, yo ya no vuelvo atrás. Tienes que quemar el arado, tienes que quemar tu pasado, tienes que dejar lo que hasta hoy ha opacado tu fe, ha apagado el fuego. Y hermano, tomar la iniciativa de levantarte y creerle a Dios, hermano, porque con Dios siempre se puede más. Y a su nombre. Y en ese momento, yo recuerdo a mi hermano, un día, 2 días, no pasaba nada, 3 días. 1 hora oraba la Biblia, 1 hora oraba. Y así estaba. Hasta que el Señor vino y me libertó y rompió las cadenas que mataba. Y lo que antes amaba, lo que antes quería, lo que antes no podía soltar, largar en mi vida, ahora comencé a aborrecerlo. Cuando agarraba dinero, mi hermano, y tenía una moto, un auto, yo iba automáticamente a comprarme droga. Pero hoy, ¿sabe qué, mi hermano? Esta es una casa verdadera que te cambia, que te transforma, porque Cristo el Señor está aquí. Su Espíritu Santo está aquí, mi hermano. Y si usted no quiere cambiar, es porque usted no quiere ser transformado en su mente y en su corazón.
Pero yo puedo dar testimonio, mi hermano, delante de mi familia, que jamás, mi hermano, ni en una fiesta, mi hermano, como muchos, mi hermano, se olvidan en el 24 y en el 31, se olvidan del Señor y están meta a tomar y meta a drogarse y meta a bailar y meta haciendo las cosas. Y todo lo que te costó en un año lo perdiste en una noche. Y a su nombre. Y recuerdo, mi hermano, que yo agüita, juguito, gaseosa, comemos a dormir, no hay nada que festejar. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si vivo, vivo para Cristo, y si muero, moriré y estaré con Él. Usted tiene que entender, mi hermano, que usted es templo del Espíritu Santo y que Él mora en usted. Y que el Padre, como buen Padre, quiere que sus hijos disfrutemos de su presencia, que estemos con Él, mi hermano, que le rindamos culto a Él. Él, mi hermano, es un Dios celoso, y Él, mi hermano, sabe cuando estás idolatrando, cuando estás desviando tu corazón. Hermano, el apóstol, el profeta Juan decía enderezar la senda antigua. Quiere decir que había caminos, sendas que estaban torcidas, que no estaban bien, mi hermano, derecha. Entonces habla de la persona, de algo que está dentro de nosotros, que se torció, que se salió del punto original del cauce, y que Dios necesita acomodarlo, alinearlo, que Dios necesita nuevamente ponerlo en su lugar, para que de esa manera el reino te pueda funcionar. No hay otra. Es la única manera, mi hermano. No hay otra cosa. Algunos me dicen, ¿cómo dejaste los vicios? ¿Cómo dejaste la droga? Me encerré, me encontré con el Espíritu Santo, me libertó y nunca más volví atrás. Y usted me puede decir qué fácil que es. No hay otra. No hay otra. O vaya al psicólogo o intérnese si no puede vencer. Pero si usted le cree al Señor, yo puedo dar testimonio de que el Señor rompe cadenas. Y cuando el Hijo de Dios te liberta, Él te liberta para siempre. No volverás atrás. Podrás tener problemas, dificultad, podrás pasar por adversidades, podrás tener, mi hermano, un problema con un hermano, pero mi hermano, usted no se apartará. Hará lo que sea por estar en la casa de Dios, hará lo que sea por, mi hermano, mantener la presencia del Espíritu Santo, porque se cree que David peleaba y él decía que, mi hermano, Dios le quite todo, pero que por favor no quite, no aparte de él su espíritu. Y es algo que día a día tenemos que orar. Y es algo que día a día oro. Y le digo al Señor, no quites tu Santo Espíritu de mí. Cuando usted tiene el Espíritu Santo, avanzará en todo momento y podrá vencer, mi hermano. Y Dios quiere que venzas hoy. Yo podría haber predicado, mi hermano, y recorrido la Biblia con el mensaje de hoy. Pero créame, mi hermano, que sé que hay gente que está luchando con ámbitos ocultos que no puede vencer hace mucho tiempo. Aleluya. Y que Dios vino hoy porque Él quiere libertarte. El mismo Dios que me salió al encuentro a mí es el Dios que quiere salirte al encuentro. Pero ¿sabe qué? Es a través del quebranto, del lloro, de decirle, Dios, yo ya no doy más. He peleado contra ti, he batallado contra ti, me he rebelado contra ti. Se terminaron mis fuerzas, pero te necesito, cámbiame, transfórmame. Haz lo que tengas que hacer conmigo y el Señor será fiel, mi hermano, para romper las cadenas. El Señor será fiel para sanarte. Estamos con dolencia en el cuerpo y con cuánta cosa pasamos. Pero sin embargo, yo siempre digo, no hay excusa para Dios. Cuando venimos acá a adorar y alabar, y es algo que conozco del apóstol, que ella pasa dificultades en su cuerpo físico, pero es algo que yo aprendí de ella. Cuando ella me decía, yo vengo a la presencia de Dios y se me olvida todo. Entonces yo decía, yo también necesito eso. Y créame, mi hermano, en el día de ayer cuando ella me ministró, yo tenía un dolor tremendo en el pecho y comencé a danzar en el espíritu. Y cuando volví a mi asiento, yo comencé a tocarme lo que me dolía tanto y ya no me dolía, desapareció. Era como que Dios me había renovado, como que Dios arrancó algo que había ahí con lo que yo estaba batallando, pero que Dios estaba sacando a la luz. Por eso, mi hermano, no le mezquine nada a Dios. Su cuerpo de Dios, su mente de Dios, su corazón es de Dios, su vida de Dios, su casa de Dios, sus hijos son de Dios. Ustedes son propiedad privada del cielo. Y a su nombre. Y a veces que podemos decir, no, hoy predico, voy a tocar el teclado, ya voy a estar medio transpiradito, cosas. Te iba al baile,
Estaba la fiesta, la murga y cuantas cosas. Ganaba Argentina y estábamos ahí todos saltando, festejando y a su nombre. Eso no sale en vivo, ¿verdad? Y venimos acá, mi hermano, y nos negamos. Yo no sé cantar muy lindo y lo sé, hermano. Pero mientras pueda aportar en el ministerio lo voy a hacer. No me importa. Y si canto mal, bueno, págueme para que vaya a perfeccionarme. Mándeme con fe de Jope. Y a su nombre. Pero todo lo que hacemos con el corazón. Pablo dijo, si buscara agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Mas ahora no busco agradar a los hombres sino a Cristo. Y así tiene que ser nuestra vida, hermano. Estoy tan agradecido por todo lo que Dios hizo en esta casa que ¿cómo voy a negarme, mi hermano? ¿Cómo voy a negarme? Multiuso me van a decir en cualquier momento, apóstol, pero ahí vamos a estar. Sean baterías, en cualquier momento también toco como vos. Así que cuídate. Pero que tocamos y salimos adelante todos juntos. ¿Cuántos dicen amén? Así que esfuércese, mi hermano. Hay que seguir avanzando. Hay que seguir adelante. Sonría, Jesús le ama. Y si le falta un diente, vaya al dentista el lunes y se lo pone. Pero no deje de sonreír. Póngase de pie, por favor. Siento a Dios aquí. Siento al Señor aquí. Levanta una mano al cielo. Espíritu Santo. Levanta una mano al cielo. Comience a hablar con el Señor. Dios hizo cosas maravillosas con mi vida y Dios las quiere hacer contigo. Y tú dices, Dios ya hizo cosas maravillosas. Bueno, Dios tiene cosas más maravillosas todavía. Dios lo sacó a Abraham de la tienda y le dijo, cuenta las estrellas del cielo si puedes contarlas. Y de seguro cuando este hombre intentaba contar las estrellas del cielo no podía porque eran muchas, muchas y muchas. En otras palabras, Dios le decía a Abraham, así será todo lo que voy a hacer contigo. Será mucho que quieras contarlo y no vas a poder contarla ni siquiera con tus dedos. Todo lo que Dios va a hacer contigo, no podrás contarlo con tu dedo. Lo que Dios va a hacer en esta temporada, lo que Dios va a hacer con tu ministerio. Dios te llevará a un nuevo nivel. Dios te llevará a una nueva dimensión en el espíritu. Hermano, si estuviste procesado o estás siendo procesado, hermano, tal vez mi hermano se liberaron cuántas batallas en esta semana sobre ti, sobre tu casa, sobre tu familia. Pero tienes que entender, mi hermano, que viene una gloria mayor sobre ti, que viene una gloria mayor sobre tu casa, sobre lo tuyo. Levanta una mano al cielo y diga, me voy a preparar para entrar a aportar una nueva gloria de parte de Dios, de parte del cielo. No muere el que está batallado, no muere el que libera guerra, batalla. Al contrario, más fuerte se hace, porque Dios dice, en la debilidad yo me hago fuerte. Pablo dijo, Señor, un emisario del diablo me ha cacheteado, me cerraron la puerta y me tiraron a matar. Pero sin embargo Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia, porque en la debilidad yo me hago fuerte. Levanta una mano al cielo. Levanta una mano al cielo. Espíritu Santo, tú estás. El Señor me decía, dile que tengo todas sus oraciones puestas en esos tazones de oro. Y aún dice Dios, lo que oraste hace años y lo que oraste 2, 3 veces y que tal vez no recuerdas y que tal vez has olvidado, dice Dios, aún eso que me has pedido también lo voy a contestar, también
también lo voy a hacer, dice Dios, porque en esos tazones de oro están las oraciones de los santos por los cuales has orado, por los cuales has levantado un clamor muchas veces y de los cuales yo los he librado de muchas batallas, los he librado de enfermedades, los he librado de cosas que le tocó atravesar por tu clamor, dice Dios. Remanasta rama soma namana, dice Dios, será un tiempo de avance y dice Dios, no habrá obstáculo, no habrá nadie, dice Dios, el cual se pueda oponer a lo que voy a hacer contigo. Remaná y sherebe kenda nama somana, y dice Dios, yo soy el Dios que todavía mantengo vigente todo lo que hablé sobre ti y también sobre tu casa. Lemaná y sherebe que esta lama somanama, dice el Señor, año 2026, a principios de diciembre tendrás la victoria más grande de la cual has estado orando, dice el Señor. Dice el Padre, entrarás en el año 2027 celebrando una de tus más grandes hazañas. Año 2027 será el año donde vas a celebrar lo que dice Dios has trabajado, lo que dice Dios has sembrado durante muchos años que nadie sabe, que nadie conoce. El Padre te dice, has sembrado mucho y eso nadie lo sabe, solamente tú lo sabes y yo lo sé. Remanasta nama soma nama, y no necesitas decirlo, no necesitas dar testimonio, porque dice el Señor, a principio de año 2026 daré testimonio de lo que tanto te costó, de lo que tanto pagaste durante muchos años. Remanasta nama soma nama, Dios te dice, mano a la obra, porque pegarán ladrillo, porque se van a extender, dice Dios. Remanasta nama soma nama, y dice el Padre, voy a traer familia, voy a traer almas a este lugar, pero no será un alma, dos almas, familias enteras te voy a entregar, dice el Señor. Familias enteras, dice Dios, te voy a entregar. Naciones tendrás en el ministerio. Remanasta rama soma nama, dice el Señor, los recursos brotarán aunque no alcances a tener para poder alcanzar a lo que te puedan pedir. Pero el Padre te dice, yo no soy deudor de nadie. Y cuando yo estoy puesto en la visión que yo te di, yo voy a responder a lo que yo te he entregado y no el hombre, dice Dios. Remanasta rama soma nama, será, dice Dios, como en el año 2028 también, dice Dios, donde todo estará finalizado, pero te recordarás en el 2008 cuando caminabas profetizando como una profeta sobre la tierra, cuando yo tomaba tu boca para hablar palabra que muchos por ahí no entendían, pero que mi Espíritu Santo confirmaba y hablaba, y caminaba con esa fuerza como una profeta. Se rascarán la cabeza contigo los médicos y no podrán explicar, dice Dios, no podrán explicar, dice Dios, porque pasarán los años, pero dice Dios, aumentaré los años de vida. Dice Dios, yo soy el Dios sanador, el Dios que toco tu cuerpo y te renuevo. Se rascarán la cabeza, mirarán, dice Dios, mirarán, y ellos querrán sacar conclusiones, pero no podrán, dice Dios, no podrán, porque no podrán ir en contra de mi poder. Remaná, no podrán ir en contra de lo que yo estoy haciendo con tu cuerpo, con tu vida. 2028, dice Dios, estará finalizado, pero dice Dios, te tomaré como en esos años 2008, 2009, 2010. Te tomaré como en esos días para profetizar. Y Dios te dice, hay una extensión en tu manto, porque dice Dios, de todo lo que vas a preparar será un liderazgo fuerte, un liderazgo poderoso. Dios te dice, y será el tiempo de descansar, será el tiempo del reposo, será el tiempo donde estarás tranquila, pero habrá preparado un grupo de líderes fuertes que van a dirigir la casa, que van a dirigir el ministerio, y solamente vas a supervisar de todo el trabajo, dice Dios, cuando te rindan cuenta.
40, remanasta, rama, soma, namana. Pero dice Dios, descansará, porque ya has dado mucho y has trabajado mucho. Y estarás como en el final de David cuando quería pelear, pero le decían tranquilo, 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 descansa. Dice Dios, seré yo el cual te haré descansar, porque la obra estará terminada. Lo que parecía imposible de alcanzar durante muchos años, en poco tiempo lo voy a hacer contigo. Prepárate, dice Dios, prepárate, porque lo que un día te di, que ropas hermosas vas a vestir y vas a celebrar con tus hijos. Van a celebrar, van a celebrar. Escucho un ruido de alabanza, de gozo. Escucho instrumentos que suenan, porque dice Dios, habrá celebración como nunca antes. Nunca celebrarás como vas a celebrar en los años que vienen por delante, te dice el Señor en esta noche. Remanaya, Kendanaya, Somana. Que suene eso. Hay una unción, levanta una mano al cielo. Hay una unción hoy. Levanta una mano al cielo. Remanasta rama somanama. Lemana y sherebe kendalaya. Levanta una mano al cielo. Levanta una mano al cielo. Te adoramos, Señor, vamos. Adoramos. Shemanasta rabasomanama. El reto en mi vida es, vamos, ya nos vamos. Estar Adórale por un momento. Por ti. Mi deseo es conocer. Dígale el deseo que tiene por conocerlo. Nunca me bastará. Lo de hoy nunca me bastará. Quiero más de ti. El reto en mi vida es estar hambriento por ti. Mi deseo es conocer. Lo de ayer nunca me bastará. Dígalo. Lo de hoy nunca me bastará. Quiero